Feliz día, les habla la profesora Jacqueline Sánchez Navarro, quien este trimestre será su docente de la asignatura Inteligencia Emocional. Asignatura que será evaluada a través de 4 actividades sumativas, las cuales están específicamente explicadas y detalladas en el aula virtual en cada unidad correspondiente. En este video será una explicación de la unidad temática número 1, el cual comprende en los procesos fisiológicos que generan una emoción. Entonces, dentro de esta unidad vamos a hablar lo que es esos procesos psicofisiológicos que implican una respuesta emocional, donde se hablará conceptos, procesos biológicos, procesos fisiológicos, como también se hablará a la historia de cómo ha evolucionado nuestra inteligencia emocional. Ahí también vamos a hablar un poco sobre lo que es la antropología de la emoción. Bueno, cualquier inquietud o duda que ustedes tengan en respecto a la unidad, estoy atenta para responderla o también la pueden plantear en la mensajería del aula virtual y en el foro o en el foro de dudas que tenemos allí en nuestra plataforma. Debe tener una interacción continua conmigo a través de esta vía de la plataforma, ya que estamos en esta modalidad virtual, y aprovechar estos encuentros para poder aclarar dudas e inquietudes. Bueno, a continuación pues voy a desarrollar lo que es la unidad temática número 1. Cuando hablamos de inteligencia emocional, siempre se ha hablado de lo que es la capacidad de reconocer las propias emociones y las ajenas. Siempre se ha planteado que la inteligencia emocional ha sido estudiada a través de varios eh, investigadores y ha sido relevante e importante este estudio para el comportamiento humano. Eh, muchos investigadores aportan conceptos sociales esenciales sobre la emoción como modelo explicativo desde varios enfoques. Cada investigador pues investiga desde su postura, desde su percepción, para dar un aporte a la ciencia, al trabajo investigativo y sobre todo a nuestro campo de las ciencias sociales como es la psicología. Entonces, estas teorías que están relacionadas con la emoción, pues tienen funcionalidades biológicas y reacciones fisiológicas que el cuerpo humano emite en medio de las emociones. Entonces, nosotros podemos decir que la inteligencia emocional ha, ha evolucionado a través del tiempo cuando apenas se consideraba como algo esencial y básico del ser humano, pues la podemos referenciar como una sensación innata que posee el ser humano. Entonces las emociones pues son procesos psicológicos que nos prestan un valioso servicio al hacer que nos ocupemos de lo que realmente importa en nuestra vida. A través de las emociones, nuestro cuerpo se pone alerta y está en alarma ante las situaciones que estemos tanto en peligro como en situaciones agradables. Entonces, las emociones nos va a permitir sentir esas sensaciones de acuerdo al contexto donde nosotros nos encontremos. Señala Cajina y Quejina que la emoción es un conjunto complejo de interacciones entre factores subjetivos que son propios del ser humano, dependiendo de sus creencias, de su perspectiva, de su percepción, de sus esquemas, y factores objetivos, como es lo que realmente está sucediendo. Y este conjunto de interacciones, pues son medidas a través de un sistema neuronal y hormonal que puede dar lugar a experiencias afectivas como los sentimientos de excitación, placer o desagrado. Generar procesos cognitivos emocionalmente relevantes como la percepción, la valoración o los procesos etiquetados. Activar ajustes fisiológicos, generalizar o en ciertas situaciones o condiciones. Y dar lugar a un comportamiento que es a menudo, pero no siempre expresivo, dirigido a un objetivo o adaptativo. Recuerda que cuando nosotros sentimos alguna emoción, esta, como dice allí el concepto, puede ser de excitación, de placer o desagrado, pues se nos activa a lo largo de todo nuestro cuerpo. Y esto nos va a generar pues sensaciones, respuestas
neuronales como respuestas fisiológicas. Muchas personas ante una sensación de ansiedad, de angustia, pues sienten hambre, sienten la necesidad de comer algo, de repente sienten la necesidad de movimiento, de caminar de un lado a otro, y hay personas que también incluso interfieren en lo que es su parte intestinal u urinaria. Entonces, eh, cuando hablamos de emociones, pues se nos une, ¿verdad? Tres elementos que las personas generalmente dicen que eso es lo mismo, pero cada elemento pues se puede caracterizar o definir desde su punto de vista. Por ejemplo, tenemos lo que es el afecto, los sentimientos, los estados de ánimo y la emoción. Entonces, generalmente las personas dicen, no, eso es lo mismo, yo tengo una emoción, tengo afecto, tengo emoción. No. Cada uno tiene un significado diferente. Por ejemplo, las emociones son provocadas por ciertos estímulos y tienen objetos intencionales y específicos. Entonces, yo a lo que reacciono ante una emoción es algo inmediato. Hay un estímulo que me activa mi emoción y yo respondo. Si es un estímulo agradable, pues mi emoción va a ser alegría. Pero si es un estímulo desagradable, mi emoción va a ser tristeza. Si es un estímulo de pérdida, pues voy a estar triste. Si es un estímulo de injusticia, pues me va a dar rabia. Y si es un estímulo de placer y satisfacción, pues me va a dar alegría. Entonces, esa emoción es provocada por ciertos estímulos que se presentan en momentos específicos. Entonces, cuando hablamos de estado de ánimo, tiene una causa menos específica y puede estar presente por periodos más largos de tiempo. Entonces, ese estado de ánimo va a ser el acortar o el alargar la emoción que yo estoy sintiendo ante un evento. Los sentimientos son respuestas emocionales conscientes hacia objetos o individuos que pueden durar toda la vida, incluso pasar de generación en generación. Por ejemplo, yo tengo sentimiento por la casa materna, porque fue la casa donde me crié y viví toda mi vida. Entonces ese es un sentimiento que va a perdurar por el resto de mi vida, incluso puede pasar a generaciones. Yo tengo sentimiento por tal objeto, por tal olla, por tal elemento, por tal vestido, por tal prenda, por tal zapato, y eso me va a generar una conexión de pertenencia conmigo. Yo tengo sentimientos con ciertas personas, por ejemplo, generalizado, me gustan ciertos sentimientos hacia un abuelo, hacia los niños, o hasta ciertas personas que cumplan cierta característica de manera generalizada. Y eso perdura en el tiempo. Es un sentimiento que está conectado y se activa cuando nosotros tenemos contacto o recuerdo de ese elemento en el cual sentimos esa conexión sentimental. El afecto, pues el afecto implica el conocimiento del valor y la experiencia consciente que se tiene sobre distintas situaciones, lo que conlleva la inclinación del ánimo hacia alguien o no. Entonces, ese es, cuando hablamos de sentimientos de manera general, cuando hablamos de sentimientos es acerca de lugares, de objetos, de circunstancias, pero cuando hablamos de afecto se refiere a la relación con las personas. Entonces, aquí es una definición o una ejemplificación de la diferencia que puede haber entre la emoción, el estado de ánimo, el afecto y los sentimientos. Muy bien. Ahora las emociones se clasifican en emociones básicas o primarias y emociones secundarias. Las emociones básicas pues son una función adaptativa, son funciones innatas que tiene todo el ser humano. Aparecen en nuestro organismo y se desarrollan de una manera natural. Tiene como propósito ayudar a sobrevivir, dirigir la conducta y favorecer las relaciones de los unos con los otros. Las emociones básicas, según la autora Edman, señala que sirve para defender o alejar de estímulos nocivos. Entonces, las emociones básicas pues están identificadas en 6 emociones básicas. El miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. Entonces, cuando nosotros estamos ante elementos que nos causan algún sentimiento de miedo, por ejemplo, cuando estamos ante un lugar oscuro, aterrador, ese miedo pues pone nuestro cuerpo en alerta, donde nos indica pues que tenemos que buscar otra vía de acceso, huir de ese lugar, y nosotros pues nos activamos conductualmente para protegernos y defendernos de esos estímulos nocivos. Entonces, cuando a veces vemos comidas que huelen mal y nos genera asco, pues nos está defendiendo de repente de consumir algún alimento que nos pueda hacer daño
por tanto nos está alejando de ese estímulo nocivo. Ahora bien, las emociones secundarias, pues, no se presentan rasgos faciales característicos ni hay una tendencia particular a la acción. Estas emociones secundarias, pues, ya no son innatas ni se forman en el desarrollo de nuestra vida de una manera natural, sino estas emociones secundarias se forman o se construyen o se clasifican de acuerdo a ciertos espacios o elementos que nos generan esta emoción. Generalmente una emoción secundaria, pues es la unión o la combinación de emociones básicas. Por ejemplo, tenemos lo que son las emociones sociales. Son características de los grupos sociales, desde principios, normas, reglas, hábitos, códigos de conducta y de etiqueta. Entonces, ¿qué pasa? Ante un contexto social determinado, pues yo voy a generar emociones específicas. Entonces, por eso se hace una emoción secundaria. Ya no va a ser mi emoción innata que va a fluir ante cierto estímulo, sino que voy a hacer como que predeterminado mi emoción para ese momento, hacia esa norma social. La parte moral son aquellas basadas en principios válidos para todos los seres humanos, mientras que los sociales son específicos de ciertos grupos. Estas normas morales persisten en el bienestar de todos los seres humanos, la satisfacción de sus necesidades básicas, el respeto a sus derechos fundamentales. Entonces, cuando ya hay una falta de estos valores morales, pues tenemos unas reacciones emocionales, y estas reacciones emocionales van a estar adecuadas o van a ser dependientes según la falta de esa condición moral que se está viviendo. Y tenemos las emociones estéticas, que son respuestas emocionales ante la belleza. Son por lo menos el asombro, es una emoción secundaria que usted combina ante lo que es la alegría y lo que es la improvisación, lo que es la sorpresa. Entonces ya nosotros tenemos lo que es el asombro. Y así sucesivamente las emociones secundarias se van construyendo, depende del contexto social, las normas morales donde estemos y nuestra respuesta estética ante la belleza. Puede ser la belleza natural por otra persona o algún objeto. Bueno, entonces, cuando ya hemos hablado de lo que es la emoción, cómo se relaciona la emoción y esa relación que tiene que es la emoción con el afecto, el estado de ánimo y los sentimientos, pues entonces han habido investigaciones y teorías donde surge lo que es la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional, cuyo autor se dio a conocer por Daniel Goleman, no surgió de un día para otro. Eso fue una evolución de estudios y de investigaciones que se iniciaron en 1872, cuando Charles Darwin, que fue el primero que empezó a utilizar la expresión de la emoción, señalando en sus investigaciones sobre la adaptación y la supervivencia, que la expresión emocional en los seres humanos era importante para preservar la adaptación al ambiente donde estaba interactuando. Luego, en 1982, pues surge Garner, que fue el que creó la teoría de las inteligencias múltiples. Creó 8 inteligencias múltiples y decía que el ser humano tenía capacidades o habilidades intelectuales que podían manejar estas inteligencias múltiples. Claro, bien está que todas las personas pues podían tener un poco de cada una, pero unas tenían más capacidades que otras en ciertas inteligencias. Estas inteligencias múltiples fue como fue la inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemático, la inteligencia lingüística, la inteligencia ambiental. Él introdujo lo que es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para comprender las intenciones y motivaciones de deseo de otras personas, y la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos y temores y motivaciones propios. También él creó lo que es la inteligencia lógico-matemático y la inteligencia natural. Entonces, en eso, pues enfoca Daniel Goleman sus ocho inteligencias múltiples postuladas en 1983. Luego, en 1985, surge la investigación de Stenberg, que él crea que esa inteligencia múltiple es una inteligencia triádica
que diferencia, pues, o se diferencia en tres emociones de la inteligencia, que es la inteligencia analítica, es la inteligencia contextual y es la inteligencia creativa. Entonces, dentro de esa postulado y teoría teaica de Stenberg, él dice que el ser humano tiene la capacidad de adaptar adaptarse, ¿sí? Adaptar el nuevo ambiente a sus propias necesidades. Entonces, este estudio de la teoría teaica pues parte desde 1920, cuando la teoría conductista de Stromae dice que o postula lo que es inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. Entonces, él plantea que hay tres tipos de inteligencia, y la inteligencia social, la inteligencia abstracta y la inteligencia mecánica. Entonces, así es como se ha ido explorando el estudio de las diferentes inteligencias emocionales que puede presentar el ser humano en diversos contextos, y hemos llegado a que el ser humano pues posee una inteligencia emocional, que es la capacidad de controlar y manejar sus propias emociones. Entonces, más adelante, continuando con los estudios de la inteligencia emocional, en 1940, Wechsler describe la influencia de los factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente, y sostiene además que los modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan describir adecuadamente estos factores. Entonces, ellos dicen que nosotros los seres humanos nos enfrentamos a factores no intelectivos, o sea, no con capacidades de dificultad, de problemas, y nosotros emocionalmente pues tenemos la capacidad de solucionar, de dar aportes, de tomar decisiones. En 1990 pues surge lo que es Salovey y Mayer, que explica ese proceso de información, y es como la plataforma, lo que impulsa para crear la teoría de las inteligencias múltiples por Daniel Goleman. Howard Gardner, pues, que ha creado las 8 inteligencias del ser humano, la teoría de las inteligencias múltiples, pues incorpora a esas inteligencias lo que es la inteligencia emocional, ya formulada por Daniel Goleman, y lo que es la inteligencia existencial. Entonces, partiendo de ese aporte de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, que fue el pionero en nombrar este tipo de inteligencia emocional, pues lo toma después Gardner en sus inteligencias múltiples, la incluye allí, la inteligencia emocional. Entonces, a lo largo del estudio pues, de la inteligencia emocional, pues se ha visto que varios autores se han interesado en el estudio de este sistema de emociones. Entonces, pues, según Mayer y Salovey, nos dice que se integran con tres habilidades: la percepción y apreciación emocional, la regulación emocional y la utilización de la inteligencia emocional. Tenemos el aporte de Daniel Goleman en 1995, que dice que es el conjunto de habilidades que incluyen el autocontrol, el entusiasmo y la persistencia, y la habilidad para motivarse a uno mismo. Y tenemos el aporte de Bart On en 1997, que dice que la inteligencia emocional es el cúmulo de capacidades personales, emocionales e interpersonales que afectan la capacidad del individuo en sus relaciones y adaptación al ambiente. Pero también tenemos el aporte de Mayer y Salovey en 1997, que él empezó sus estudios, pero luego de los impactos y nuevos propuestas sobre la inteligencia emocional, pues formula que existen 4 habilidades sociales, y entre ellas inmerse lo que es la percepción emocional, la asimilación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. Entonces, ya creada la teoría de las inteligencias múltiples, pues ha surgido como una plataforma o un aporte a la ciencia sobre el estudio de las emociones. Ahora bien, tenemos los procesos biológicos de las emociones. Estos procesos biológicos de las emociones, como decía Darwin Charles, que decía que son los movimientos corporales y las expresiones faciales cumplen un papel de comunicación entre los miembros de una especie. Entonces, esa comunicación, pues no verbal, como se puede hablar, que son los movimientos corporales, las expresiones faciales, pues no va a activar una emoción. Y estas emociones, pues están moduladas por 3 principios: el principio de los hábitos asociados con autoridad, según el cual el modo en que los organismos expresan las emociones pues ha tenido un valor adaptativo. Tenemos el principio de antítesis, que según el cual se argumenta en la expresión de las emociones opuestas, que implican también tipos opuestos de conducta.
Y tenemos el principio de la acción directa del sistema nervioso excitado, que según el cual, pues nos dice que cuando tenemos el ser humano hábitos asociados y tenemos un principio de antítesis de reacción emocional, pues Darwin apunta que algunas expresiones emocionales aparecen únicamente porque se producen cambios en la actividad del sistema nervioso. Es por eso que es importante pues, conocer esos procesos biológicos de las emociones, y durante los procesos emocionales pues, se considera muy puntual lo que es la activación de ciertos elementos del sistema nervioso. Entre ellos están pues, la corteza cerebral, que la corteza cerebral activa y regula e integra las reacciones relacionadas con la emoción. Tenemos el hipotálamo, que forma parte del sistema límbico, y esta se dedica a la activación del sistema nervioso simpático. Este sistema nervioso simpático pues está relacionada a las emociones específicas tales como el temor, el enojo, y además participa como activador de la activación sexual y de la sed. Tenemos la amígdala, que está representada por las sensaciones de ira, placer, dolor y temor. Entonces, esta amígdala, pues, cuando tiene ciertas alteraciones, causa cambios en la conducta. Tenemos la médula espinal, que la médula espinal, pues, recorre gran parte de nuestro cuerpo. Dice que las reacciones emocionales están relacionadas con cambios fisiológicos necesarios para que el individuo haga frente a la situación, o bien para la transmisión de respuestas a otro individuo. Tenemos la formación reticular y fabricante de la realidad, que esta formación reticular, bueno, es una formación por un proceso de filtrado e interpretación básica de la información percibida por el ser humano. Por eso se dice que la formación reticular es un fabricante de la realidad. Luego de haber conocido ese proceso biológico de las emociones, pues esas emociones nos van a generar unas reacciones fisiológicas. Esas reacciones fisiológicas, pues, una respuesta involuntaria referida a la emoción, entre las cuales se encuentran cambios como el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, aumento de sudoración, cambio de la tensión muscular, aumento del ritmo respiratorio, la sequedad de la boca, la presión sanguínea. Se considera pues que son respuestas adaptativas del individuo a las demandas de la situación. La expresión motora observable pues son expresiones como la alegría, la ira, el miedo, entre otros. O sea, tenemos reacciones fisiológicas que son manifestadas y otras que son encubiertas, que no la podemos ver, solamente la puede sentir el mismo individuo, como en el caso de lo que es la tensión muscular, la sudoración, la sequedad en la boca, la presión sanguínea. Y las que son manifiestas, pues son cuando hay manifestaciones de alegría, de ira, de miedo. Y también puede cambiar lo que es el tono del volumen de voz, los movimientos del cuerpo, y pueden reflejarse de sonrisas, llantos o gritos, entre otros. Una emoción consta pues de una condición emocional más una activación fisiológica. Entonces, la emoción va unido ante una reacción cognitiva y nos va a generar una activación fisiológica. La emoción no se genera por sí solo, sino pasa a través de un proceso neuronal cognitivo y nos va a dar una reacción fisiológica. Entonces, cuando hablamos de la antropología de las emociones, nos habla del dualismo mente-cuerpo que caracteriza el pensamiento, y dice que permitir ir más allá de las concepciones acerca de lo psicosomático. ¿Qué quiere decir? Que la antropología de las emociones pues, nos plantea que las emociones, además de ser fisiológicas, de que nosotros somatizamos ciertos síntomas ante algún elemento que nos genera alguna emoción, pues esta antropología de las emociones se plantea en tres enfoques, que tenemos el enfoque naturista, que son los cambios fisiológicos que motivan ciertos comportamientos y surgen de manera automática y desaparecen rápidamente y tienen una experiencia subjetiva. Eso va a depender de cada experiencia que tiene el ser humano, va a reaccionar ante algún elemento, pero es momentáneo, es rápido. Tenemos los modelos de valoración, que las emociones surgen de estas evaluaciones detalladas de eventos vividos. Las emociones responden a una actividad cognitiva ligada a la interpretación del individuo de la situación en la que está inmerso. Entonces aquí hay un proceso de análisis, de síntesis, y eso nos va a profundizar el sentimiento o la emoción hacia el evento que estamos viviendo. Y tenemos el enfoque construccionista psicológico, que se separa las emociones en categorías y cada categoría se asocia con una serie de resultados medibles, y las emociones son productos emergentes de un conjunto de componentes psicológicos. Entonces, dependiendo de qué situación esté viviendo,
pues me va a generar o voy a reflejar ciertas emociones. Entonces, el estudio de esta primera unidad sobre lo que es la inteligencia emocional es la base para poder comprender las reacciones emocionales del individuo. Entonces, los invito pues a profundizar este conocimiento inmerso en lo que es la inteligencia emocional, que es un elemento básico que debemos conocer en nuestra formación o en su formación como psicólogo. Agradecida por su atención, éxito en este nuevo trimestre.